Bienvenidos estudiantes a su laboratorio de simulación cápsula 1. Primero que todo debemos repasar un poco de lo que es la topografía craneal, líneas de interés y reparos anatómicos importantes que nos serán útiles al momento del posicionamiento. Nos podemos encontrar con las líneas que nos van a ayudar a realizar las distintas proyecciones, las cuales deben estar, según la proyección lo requiera, perpendicular o con una cierta angulación. Pero para poder realizarlo de forma correcta, primero debemos saber identificarlas y poder utilizarlas de la forma correcta. Las líneas que más vamos a utilizar en esta clase son la LOM y la LIOM, las cuales son la línea órbito-meatal y la línea infraórbito-meatal. También tenemos la línea glabelo-meatal, la línea acanto-meatal, la línea mento-meatal y la línea labio-meatal. Además, mirando al paciente por anterior, encontramos los siguientes reparos, los cuales van a ser referencia para los centrajes que revisaremos. Tenemos la glabela, el surco supraorbitario, la cresta superciliar, el nasion, el cual va a ser uno muy utilizado, la línea interpupilar, los que nos va a permitir en muchas predicciones determinar que esta esté perpendicular, el acantion y el punto mentoniano. Otro punto importante va a ser el gonion o el ángulo de la mandíbula, el cual también nos va a servir para referenciarnos en ciertas proyecciones. Antes de realizar cualquier posicionamiento es necesario que tengamos los elementos y materiales que utilizaremos a mano, tales como elementos o esponjas radiolúcidas que permitan mantener cierta posición del paciente o angulación, un angulómetro para poder medir estos ángulos, así como se ve acá en la imagen, y algunas cuñas o elementos que nos permitan determinar la perpendicularidad de ciertas líneas anatómicas como las que revisamos recién. En el presente laboratorio de simulación cápsula 1 revisaremos las proyecciones de cráneo P axial down, cráneo lateral, cráneo submento vértice, cráneo PA y cráneo PA Catwell. Comencemos con el cráneo P. Esta proyección, al igual que muchas, se va a realizar en un receptor de imagen tamaño 24×30 longitudinal o vertical. El foco a utilizar idealmente es el fino, la distancia es a 1 metro, se va a utilizar rejilla o buki, protector gonadal y tiroideo siempre y cuando el tiroideo no sea muy grande y no interfiera en la imagen. Lo ideal de estas proyecciones es realizarlo sin respiración para que no vaya a ocurrir el artefacto de borrosidad cinética y siempre deberá identificarse el lado anatómico. La posición del paciente va a ser en decúbito supino o sentado. Esta puede ser en el estativo o también se puede realizar en bipedestal en la mesa. Y los brazos van a descansar a ambos lados del cuerpo. Los hombros también van a estar a mismo nivel relajados y debemos procurar que el plano sagital medio esté perpendicular a la mesa o estativo. La proyección de cráneo P nos da la posibilidad de poder realizarla de dos maneras diferentes según la línea anatómica que utilicemos. Si dejamos la LIOM perpendicular o la LOM perpendicular, la imagen que se obtiene es distinta. Por eso debemos elegir cuál vamos a dejar perpendicular. Sea cual sea la que elijamos, siempre el rayo central va a ir perpendicular dirigido al nasion. Acá tenemos dos imágenes en las cuales se observa la proyección cráneo P con LOM y la proyección de cráneo P con LIOM. La diferencia va a ser de que al paciente dejarlo posicionado con LOM, el mentón baja para lograr que la LOM quede perpendicular y los peñascos que estarían por posterior suben y ocupan 2/3 de la órbita en comparación de que cuando lo realizamos con LIOM, al estar más arriba del mentón, el peñasco atrás baja y ocuparía solamente 1/3 de la órbita. Los criterios de evaluación del cráneo P, sea cual sea la línea que utilicemos, siempre deberá visualizarse de manera completa las paredes craneales, tendrá que existir equidistancia entre el borde lateral orbitario y la pared craneal en ambos lados, los peñascos deberán estar simétricos ocupando 2/3 de la órbita si es que están con LOM posicionado al paciente y 1/3 inferior en el caso de que sea con LIOM.
La línea inominada debe estar simétrica. Aquí tenemos una imagen en la cual se identifican los principales reparos anatómicos que podríamos encontrar en una proyección de cráneo AP. Totalmente válida también para el resto de proyecciones de cráneo AP y PA. Entre los reparos que recién indiqué, los criterios de evaluación, tenemos que las líneas inominadas, que sería el 14, deben ser simétricas y estar en la misma posición. ¿Ya? Debemos considerar que la distancia de acá sea equidistante a la distancia del lado contralateral, y así nos indicaría que el paciente no quedó con una rotación y el plano sagital medio efectivamente está perpendicular al estativo o receptor de imagen. Analizando unas proyecciones, podemos encontrarnos con esta, en la cual tenemos un cráneo P que fue realizada con LIOM. Si se fijan, en este caso, los peñascos están ocupando el tercio inferior de la órbita, pero al analizar el resto de la proyección, podemos ver de que nos encontramos acá con un artefacto. En este caso sería un piercing o aro que el paciente no retiró al momento de la realización del examen. Además, evaluando el resto de los criterios de evaluación, observamos que la distancia que está desde el pared orbital hasta el reborde craneal es distinta y mayor que la del lado derecho. Por lo tanto, podríamos confirmar de que el plano sagital medio no quedó perpendicular y existe una rotación hacia el lado derecho. Además, si observamos la imagen, se nota que existe una leve inclinación de la cabeza hacia el lado izquierdo. A pesar de ello, la imagen fue enviada, pues si bien no cumple con la mayoría de los criterios, la proyección es útil para el diagnóstico del médico, pero si ustedes pudiesen repetirla, está claro que deberían hacerlo, y quizás en este caso, por la eventualidad de que el paciente necesitaba una atención pronta o era de urgencia, fue necesario enviar solamente esta imagen. Acá tenemos otro caso donde se utilizó la línea LOM, en la cual se ve que se ocupa 2/3, pero nuevamente nos encontramos con reparos como que este peñasco quedó más arriba que el de acá, y eso nos implica que el cráneo al momento de posicionarlo quedó con una leve rotación e inclinación, lo cual se demuestra acá. La distancia es distinta que la de acá, y además observamos que la cabeza está inclinada hacia el lado derecho. Nuevamente, esta imagen sería una imagen diagnóstica con reparos, pero lo ideal sería, como les dije recién, repetirla, ¿ya? Además, miren, si se fijan acá y acá, se nota que realmente la proyección está rotada, ¿ya? Entonces, lo ideal sería poder repetir esta imagen. La proyección de cráneo AP axial down va a ser la proyección la cual nos va a permitir evaluar la región occipital del cráneo. Se va a realizar en un formato 24×30 vertical o longitudinal, foco fino, distancia 1 metro, con Bucky, protección y en apnea, identificando el lado anatómico. El paciente va a estar en decúbito supino o también puede estar sentado apoyando la espalda en el estativo. Los brazos van a descansar a ambos lados del cuerpo, hombros descansan en el mismo nivel horizontal y el plano sagital medio está perpendicular a la mesa. Esta proyección viene a ser una modificación de lo que es el cráneo P, donde vamos a seguir con los mismos criterios que recién vimos en la proyección de cráneo P, donde podemos utilizar la línea LOM o la línea LIOM. La diferencia va a ser que el rayo central ahora no es perpendicular y va a llevar una angulación. Cuanto a la angulación, esta depende de la línea que utilicemos. Si decidimos utilizar la LOM, la línea órbito-meatal, el rayo central va a tener una angulación de 30 grados cráneo caudal, ingresando 5 centímetros sobre la glabela. En el caso de que el paciente al posicionarlo lo dejemos con LIOM, el rayo central ahora va a ser de 37 grados cráneo caudal, ingresando también 5 centímetros sobre la glabela. Es importante lo que aparece acá, que el rayo central debemos hacer que coincida con el centro del receptor del receptor de imagen, tiene que ir centrado con el rayo central, ¿ya? Para que así no se produzca un corte en la imagen.
¿Y por qué se recarga esto? Porque esta proyección tiene una angulación considerable de 30 a 37 grados según la línea que utilicemos. Por lo tanto, si nos fijamos acá, la imagen está el rayo entrando por acá, pero proyecta la imagen muy hacia caudal del paciente, por lo cual si no bajamos el receptor de imagen podríamos cortar la radiografía. Acá tenemos un esquema, una radiografía donde se señalan los distintos reparos anatómicos que podríamos encontrar en una radiografía up-down, en la cual podemos encontrar de que observamos el hueso parietal y el hueso occipital. Por esta angulación de 30 a 37 grados con LOM o LIOM, podemos desproyectar la porción occipital y poder evaluarla en el caso que el paciente sufra un golpe o lesión en esta región. Además, al realizar esta angulación observamos que aparece el agujero magno y en su interior encontramos el dorso de la silla turca y además observamos las apófisis clinoides posteriores. Estos van a ser reparos importantes, pues nos van a indicar, al estar dentro del agujero, de que nos encontramos con un buen posicionamiento del paciente. También a los laterales podemos encontrar el reborde petroso. Ahora, ¿cuáles son los criterios entonces para saber de que la imagen está bien? Como siempre, debe haber una densidad óptica adecuada para el hueso occipital. La simetría entre los bordes laterales del cráneo y el agujero occipital. Las crestas petrosas simétricas y por sobre la mastoides. El dorso de la silla turca y la apófisis clinoides posteriores, como recién les indicaba, deben estar proyectadas en el centro del agujero occipital, lo cual nos va a indicar que la angulación, o sea que la LOM o LIOM fue correctamente utilizada. En el caso de que la angulación no sea la necesaria y nos haya faltado, el dorso de la silla turca va a quedar por encima del agujero magno y en el caso de haber angulado excesivamente, el arco anterior de C1 va a quedar en el agujero magno, ¿ya? Entonces, poca angulación, o sea que nos haya faltado lo que es bajar el mentón, vamos a tener el dorso de la silla turca por encima del agujero magno. Y en el caso de angular excesivamente, el arco anterior de C1 va a estar en el agujero magno. ¿Cómo se entiende eso? Acá en la imagen tenemos la radiografía. Y si se fijan, acá tenemos los bordes petrosos, occipital, ¿ya? Y acá al observar el agujero vemos de que estaría lo que es el dorso de la silla turca y aquí estarían las clinoides posteriores. Acá hay otra imagen que es un poco más clara, pero acá ya nos encontramos con un error. Si se fijan, en esta imagen observamos que el dorso de la silla turca y las clinoides posteriores están por sobre lo que es el agujero, por lo cual en este caso tendríamos una radiografía en la cual nos faltó angular. El cráneo lateral va a ser la proyección que nos va a permitir evaluar la cabeza de forma lateral, como su nombre lo indica, y esta se va a realizar también en un 24×30, pero la diferencia es que el receptor de imagen en este caso va a ir horizontal. El foco fino, distancia 1 metro, con buki, protección y idealmente en apnea. El paciente puede estar en bipedestación, sentado o en decúbito semiprono, lateralizando la cabeza y el lado afectado idealmente apoyado en la cabeza, apoyado en la mesa o el estativo. La cabeza va a estar lateralizada completamente y logrando que el plano sagital medio esté paralelo a la superficie. La LIP, que era la línea interpupilar, va a estar perpendicular a la superficie y la LIOM, aquí trabajamos solamente con la LIOM, va a estar paralela al eje transversal de la mesa. Acá entonces vemos que el plano sagital medio, como aparece acá en el dibujo, tiene que estar paralelo a la superficie. La LIP va a estar perpendicular a la superficie y la LIOM me dice qué tanto tengo que levantar el mentón, tiene que estar paralelo al borde de acá o al borde de acá o perpendicular a este borde, ¿ya? Eso es por qué se menciona la LIOM. Ahora, ¿dónde vamos a centrar el cráneo lateral? Este va a ir formando el centraje, buscamos el CAE, sería un eje, y ahora ¿a qué altura? 5 centímetros sobre el CAE. Ahí iría nuestro radio central que es perpendicular. La imagen que tenemos
tenemos es esta, donde podemos apreciar los distintos componentes del cráneo en una vista lateral. Podemos encontrar, por ejemplo, reparos como la sutura coronal, encontramos los techos de las órbitas, la silla turca, el dorso de la silla turca, encontramos el seno esfenoidal, el peñasco del hueso temporal, la ATM o articulación temporomandibular, el MAE o meato acústico externo y las ramas mandibulares. Ahora, ¿cómo saber si una imagen de cráneo lateral está bien realizada? Primero tenemos que visualizar las paredes laterales del cráneo, una superposición de los techos orbitarios, superposición de ramas ascendentes mandibulares y superposición de los CAEs y ATMs. La silla turca debe estar sin rotación, donde se comprueba mientras existe una superposición de la apófisis clinoides anteriores y posteriores y el dorso de la silla turca, y se debe observar el seno esfenoidal. Acá tenemos una imagen donde si aplicamos los criterios que vimos recién, el CAE y el CAI no están superpuestos, por lo tanto nos indicaría que el cráneo está rotado. Además, los techos orbitarios tampoco están superpuestos, los cuales nos ayuda a corroborar que existe una inclinación y rotación. Y las ramas mandibulares también no están superpuestas, por lo tanto vuelven a confirmar que faltó ser un poco más riguroso al momento de realizar esta imagen. Esta otra imagen ya corrige los errores que vimos recién y podemos observar CAE y CAE superpuestos. Los techos orbitarios están casi superpuestos completamente, pero ya se nota mucho mejor que el anterior, así como la silla turca con clinoides anteriores y posteriores. Las ramas mandibulares también quedaron superpuestas, por lo tanto esta imagen está mucho mejor que la anterior. Si la primera fue la que obtuvieron, la repitieron y obtuvieron esta, valió la pena repetir. Continuando, tenemos la proyección de cráneo segmento vértice. Esta proyección se va a realizar en un formato 24×30 vertical o longitudinal. El foco va a ser fino, la distancia va a ser 1 metro, la rejilla y la protección son necesarias, así como que el paciente esté en apnea durante el disparo y se debe identificar el lado anatómico. El paciente va a estar en decúbito supino o sentado apoyando la espalda en el estativo. Vamos a necesitar que, en el caso de hacerlo en decúbito supino, existe un apoyo bajo el torso para hiperextender el cuello. Ahora, si lo sentamos en una silla, lo ideal es que el respaldo sea bajo y separado del estativo para que el paciente se pueda echar hacia atrás e hiperextender el cuello. El plano sagital medio deberá quedar perpendicular a la superficie, sea esta el estativo o la mesa, y el cuello debe estar hiperextendido de tal manera que la cabeza descansa sobre el vértex. En este caso, al igual como era en el cráneo lateral, la león debe ser paralela a la superficie. Entonces acá tenemos donde el paciente está sentado un poco más adelante, de tal manera que el respaldo queda alejado y así el paciente se recuesta y luego hiperextiende el cuello. ¿Cuánto? Hasta que la león esté paralela a la superficie. El plano sagital medio está quedando perpendicular para que así el paciente no quede ni inclinado ni rotado. ¿Y dónde vamos a centrar? Vamos a buscar el plano sagital medio y a qué altura, 2 centímetros delante del CAE. La imagen que se obtiene es esta, donde podemos observar todo lo que es la base del cráneo. Y reconocemos los senos maxilares, las celdillas aéreas etmoidales que van a estar en esta región, el maxilar inferior, el seno esfenoidal que va a estar posterior, el agujero espinoso, el cóndilo mandibular, acá y acá, la apófisis odontoide, la porción petrosa, la apófisis mastoide y el hueso occipital. El cráneo segmento vértice vamos a encontrar que para identificar que existe una correcta relación entre el radio central y la león, o sea que esta quedó perpendicular correctamente, deberá existir una superposición de la sínfisis mandibular sobre la porción anterior del hueso frontal. Los cóndilos mandibulares van a estar por delante de los peñascos sin rotación y los peñascos deberán estar simétricos. Además, deberá existir una igual distancia entre el borde lateral del cráneo a cóndilos mandibulares, así como una densidad óptica adecuada para visualizar estructuras de base de cráneo. Acá tenemos. Ahora, en esta radiografía aplicaremos los criterios. Podemos corroborar de que la sínfisis mandibular está superpuesto con la porción del hueso frontal. Las ramas mandibulares están en esta región donde corresponde, pero ya apreciamos de que la distancia entre
este espacio y acá esta es distinta, por lo tanto ya sabemos que el plano sagital medio no ha quedado perfectamente en su lugar y está quedando con una leve inclinación. Continuamos ahora con la proyección de cráneo PA. Esta proyección se va a tomar en un 24×30 vertical, foco fino, distancia 100 centímetros, con Buki, protección radiológica para el paciente, exploración se debe realizar en apnea de respiratorio y siempre identificar el lado anatómico. El paciente puede estar en decúbito prono o sentado frente al estativo. Los codos van a estar flexionados con apoyo de antebrazos en la mesa. Hombros van a descansar al mismo nivel horizontal y el plano sagital medio deberá quedar perpendicular a la mesa o estativo. En el caso del cráneo PA, solo vamos a tomarla con la línea LOM, en la cual debe quedar perpendicular a la mesa o estativo según estemos trabajando. El cráneo PA entonces, con el paciente, en este caso como aparece en la foto, enfrentando el estativo, vamos a tener la LOM perpendicular y vamos a buscar el centraje a nivel del plano sagital medio y el nacio. Se recomienda que en estas proyecciones quede entre el borde superior del cráneo y el receptor de imagen 2 traveses de dedos para así evitar de que vaya a salir cortada la parte superior del cráneo. Y el radio central, no olvidar que es perpendicular. La imagen que se obtiene es la siguiente, donde al igual que en el cráneo P con LOM, en el cráneo PA con LOM, los peñascos van a ocupar 2/3 de la órbita como se aprecia aquí en la imagen. Podemos evaluar también el seno etmoidal, el borde orbitario inferior, aquí y acá, la cresta Galli que está aquí al medio. Acá tenemos el dorso de la silla turca, el seno frontal que va a estar acá, y el borde orbitario superior ahí y acá. El cráneo PA, vamos a tener que encontrar que se debe visualizar completamente las paredes craneales, debe existir una equidistancia entre el borde lateral orbitario y la pared craneal de ambos lados, los peñascos deberán estar simétricos ocupando 2/3 de la órbita y la línea nominada simétrica. Acá tenemos una imagen de un cráneo PA, donde la primera que nos va a llamar cuando hacemos un cráneo PA en comparación de un cráneo P es la magnificación de la parte posterior del cráneo, porque como esta queda más lejos, se magnifica, lo que no ocurre cuando realizamos un cráneo AP, donde las órbitas van a quedar más grandes porque son las que están más lejos del receptor de imagen. Como es con LOM, las peñascos van a ocupar 2/3 de la órbita. Pero acá observamos ya que este está un poquito más bajo que el de acá, lo cual nos podría indicar que el paciente quizá está con un poco de inclinación. Además, si nos fijamos, esta línea innominada no está simétrica con la de acá, por lo tanto nos vuelve a confirmar que no se está cumpliendo el criterio, así como la distancia no es la misma. También observamos que cuando se realizó la imagen, cortaron la parte superior, y esto es porque no se preocuparon de dejar los 2 traveses de dedos sobre el borde superior del cráneo, como tampoco agregaron un marcador anatómico. Entonces, en esta imagen observamos varios errores que pueden ser corregidos si siempre los tenemos en consideración al momento del posicionamiento. Acá tenemos otra imagen que el marcador está acá, por lo tanto está marcada, y acá observamos que los peñascos ocuparon casi completamente las órbitas, por lo cual en este caso el paciente cuando apoyó la frente, cuando se acercó al estativo, apoyó la frente, pues al hacer eso subió los peñascos y ocuparon completamente la órbita. La proyección de cráneo PA Caldwell va a ser una proyección axial que nos va a permitir estudiar la parte frontal o la parte de los senos frontales, para ser más estricto, los niveles aéreos que se pueden generar, etc. ¿Ya? El formato va a ser un 24×30 en el caso que sea para un cráneo PA. ¿Ya? Es la diferencia con los senos paranasales Caldwell, que lo van a ver más adelante. El cráneo PA quiere evaluar en sí todo lo que son los huesos faciales, no solamente focalizado en los senos paranasales como en la otra proyección. El foco va a ser fino, distancia 1 metro, con rejilla, protección y en apnea identificando el lado anatómico. Al igual que un cráneo PA, el paciente se va a posicionar en la mesa o estativo, por lo tanto de decúbito prono o sentado, codos flexionados, hombros descansan al mismo nivel, plano sagital perpendicular y seguimos utilizando LOM.
Ahora, ¿cuál es la diferencia con el cráneo PA? Que el radio central ya no es perpendicular y si no va a llevar una angulación de 15 grados cráneo caudal dirigido al nacio. Esta angulación, como pueden observar, va a dejar los peñascos en el tercio inferior, desproyectándonos toda esta región y así poder evaluar lo que es la región frontal. Además, con esta angulación de 15 grados se produce una leve, como esta región de acá se aprecia con mayor claridad y queda desproyectada, a diferencia de un cráneo PA perpendicular. Y vamos a encontrar seno frontal, crista Galli, que ahora no se ve acortada como en un cráneo PA, el borde supraorbitario, vamos a encontrar aquí la fisura orbitaria superior, aquí y acá, que se puede observar claramente, así como el seno etmoidal, el cual ahora no queda obstruido por los peñascos. ¿Ya? Acá tenemos el reborde petroso, que va a estar en el tercio inferior de la órbita, casi en el piso, y vamos a ver el reborde orbitario inferior. El cráneo PA Cadwell va a tener entonces visualización completa de las paredes craneales, equidistancia entre el borde lateral orbitario y la pared craneal de ambos lados, los peñascos simétricos ocupando el tercio inferior de las órbitas y las líneas innominadas simétricas. Acá entonces vemos lo que es un cráneo PA Cadwell, donde si se fijan podemos apreciar claramente lo que es el seno frontal y los senos etmoidales despejados, pues los peñascos están por acá abajo. Las líneas iluminadas están simétricas y la equidistancia está presente, así que esta es una buena predicción. El único pero es que no tiene marcador anatómica, por lo cual la imagen es no diagnóstica. Acá tenemos otra, donde tampoco tenemos el marcador anatómico, así que lamentablemente, a pesar de que esté muy buena, no tiene el criterio ese que es importantísimo, ¿ya? Pues si bien cumple con los demás reparos, miren cómo se ve la crista Galli completamente elongada, se ve dónde van los peñascos, los senos frontales, todo lo demás, pero nos falta un marcador anatómico. Revisando la rotación, diríamos que este lado está un poco más corto que el de acá y quizás, sí, podría mejorar un poquito eso y dejarlo perpendicular el plano sagital medio. Y además que ya analizando eso nos damos cuenta que las líneas nominadas no están simétricas porque obviamente cambió lo que es la rotación. Bien, eso ha sido la primera cápsula de cráneo. Estas son proyecciones basales las cuales nos van a permitir posicionar o realizar distintas proyecciones que vamos a ir viendo más adelante a medida que vamos profundizando en el estudio radiográfico del cráneo. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda no olviden que la pueden hacer llegar a través del foro o directamente en clase o a nuestros correos. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.